Conexión SBC. Pasión por la música. Hola, ¿qué tal amigos de Conexión SBC? Marco Antonio Brito, aquí saludándoles para esta nueva cápsula de la serie Antecedentes de Rock and Roll en México. A esta le he querido dar el título el día de hoy de Génesis, porque realmente aquí es cuando se empezó a gestar un movimiento juvenil de rock and roll en México. Pero retomemos de donde dejamos en la anterior cápsula. Podemos decir que para este año 1957 el rock and roll ya era demasiado adulto, interpretado por músicos adultos, seguía siendo popular, sí, pero no tenía ese elemento juvenil. Ese elemento juvenil en el mismo año de 1957 y en el mes de agosto tuvo a su primer representante juvenil. Sí, no se crean, no fueron los Black Jeans, no fueron los locos los primeros, no, los verdaderos primeros jóvenes que llegaron a grabar a un estudio rock and roll, tanto original como covers, fue Los Lunáticos de Sergio Bustamante. Sí, aquel gran actor de doblaje, aquel gran actor de teatro, cine y televisión, lideró este grupo en 1957, grabó de agosto hasta octubre 3 sencillos con total y completo rock and roll, incluso un arreglo pseudo rock and rollero de El Reloj de Roberto Cantoral. ¿Qué les parece? Bueno, y aquí es donde viene también el germen de las primeras bandas, de los primeros grupos juveniles. Estamos viendo que se van a empezar a crear. ¿Por qué? Porque se van empezando a juntar en las colonias de clase media. Chavos que empiezan a oír en las estaciones de radio, como Radio Éxitos, como la 590, como Radio Capital. Empezaron a escuchar las versiones originales de rock and roll y quisieron replicarlas en las cocheras de sus casas, en sus recámaras, en sus salas, en donde pudieran reunirse a hacer con guitarras regularmente adaptadas, o sea, una guitarra normal de madera, acústica, con una pastilla magnetofónica para poder hacer la voz de un amplificador. En algunas casas había piano, en algunas casas había tinas, cacerolas, de estas grandes de lámina con la que podrían improvisarse bajos o tambores. Así fue como empezó el rock and roll en México. Y las primeras bandas pues ya empezaban a formarse, se juntaban a escuchar discos, se juntaban a hacer fiestas donde convivir, pero a la vez donde empezaba a surgir todo esto del rock and roll. También debo decirles que hubo dos eventos interesantes. El rock and roll en el cine. Tanto en el cine norteamericano como mexicano había bastantes películas. Las norteamericanas sí más dedicadas a rock and roll juvenil, pero las mexicanas eran verdaderamente de risa loca y por lo mismo se volvieron de culto para poder ver cómo se bailaba ese primer rock and roll. Esto es por la cápsula del día de hoy. Después les contaré qué pasó en general con el fenómeno, lo que le llamamos la criba, el cisma del rock and roll, todos los eventos desafortunados que hicieron que la primera generación empezara a declinar y surgieran por sí mismos los baladistas juveniles que se les conoció como teen idols. Por eso el rock and roll mexicano llegó a combinar en su momento tanto rock and roll fiero y juvenil como baladas tiernas. Eso se los platico en la siguiente cápsula. Nos vemos en la siguiente conexión SBC. Hasta la próxima. SBC está presente en redes sociales. Encuéntranos en Facebook e Instagram, El Círculo Beatle, Twitter, Círculo Beatle, TikTok, @SBCMX, YouTube, @SBC Corporativo 9487 y Threads, @El Círculo Beatle. Déjanos sus comentarios. Intégrate a SBC y sus redes sociales. Hasta la próxima conexión SBC.